Hola, 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 hola. Dios les bendiga a todos y bienvenidos a nuestro canal Enseñanzas Bíblicas para hoy con John Garzón. En esta ocasión quiero hablarles acerca de una palabra mágica. Quiero hablarles acerca de una palabra poderosa que es como una llave que abre corazones, una llave que nos abre puertas para ser muy bendecidos. Y esta palabra tiene que ver con la palabra gracias. No hay nada que nos haga más felices que poder dar gracias a otras personas. No hay nada que pueda hacer más feliz a otro que recibir un agradecimiento de todo corazón de parte nuestra. Es una acción que lastimosamente en nuestra sociedad está muy olvidada. Está muy olvidada la práctica de ser agradecidos. Y a veces las personas que nos rodean, aquellos que nos prestan un servicio o aquellos que hacen un trabajo para favorecernos, a veces se esfuerzan por hacerlo lo mejor posible, tratan de agradarnos y nosotros simplemente pagamos o simplemente damos la espalda, pero no damos gracias. Pues bien, la palabra del Señor en el pasaje que vamos a leer a continuación nos habla acerca de 10 hombres. 10 hombres que estaban unidos por una misma circunstancia terrible. 10 hombres que estaban siendo unidos por una misma enfermedad, pero que también fueron unidos por un mismo milagro. Y de estos 10 hombres solo hubo un hombre que, movido por el agradecimiento, le dio gracias a Jesús y por ello recibió el triple de su milagro. Por ser agradecido recibió 3 veces más de las bendiciones que sus otros compañeros habían recibido. ¿Quieres saber acerca de esta historia? Pues bien, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Te invito para que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Maravillosa esta palabra. Es una palabra que a mí me fascina, porque puedo ver reflejado el poder que tiene una palabra tan corta, porque solo la constituyen 7 letras, pero que tiene un poder tremendo, y es la palabra gracias. La palabra del Señor en el texto que acabamos de leer nos cuenta la historia de 10 hombres. 10 hombres que tenían una misma enfermedad, y era la enfermedad de la lepra. Tener la enfermedad de la lepra era algo terrible en los tiempos de Jesús y aún en los tiempos de hoy. Es una enfermedad que es como una herida que poco a poco se va comiendo a la persona en vida. Cada vez se va haciendo una llaga más grande. Es terrible esta enfermedad de la lepra. Y las personas, debido al alto contagio que tenía esta enfermedad, las personas que contraían la lepra tenían que alejarse de la sociedad, tenían que vivir en sitios alejados para no ir a contagiar a sus amigos o a sus familiares. Así que era una vida triste, era una vida muy terrible. Yo, cuando medito en este pasaje en estos días, llego a la conclusión que esta gente vivía en una cuarentena absoluta y en una cuarentena de por vida. En estos tiempos en que esa palabra cuarentena ha entrado a nuestro diario vivir gracias a la enfermedad del COVID que está golpeando nuestro mundo, nuestra sociedad en el día de hoy. ¿Cuántas personas han muerto por el contagio del COVID? Muchas. Y debido a ello, las personas
hoy por hoy han tenido que durar cierto tiempo en cuarentena, quizás en una habitación de hospital, quizás encerrados en sus casas, encerrados en una habitación de sus casas, y hemos visto lo terrible que es vivir alejado de nuestra familia o alejado de la sociedad. Pues bien, estos hombres tuvieron que vivir durante toda su vida, desde el momento en que ellos fueron contagiados por la lepra, inmediatamente les tocó alejarse de la sociedad. Así que creo que además de las consecuencias de la enfermedad, el sentir cómo la carne cada vez se te está pudriendo, el perder la sensibilidad de la piel, porque era una característica de esta enfermedad, era que las personas perdían la sensibilidad en la piel, así que se le caían los pedazos de carne, se le caían quizás partes de sus miembros y ellos no se daban cuenta. Era una enfermedad terrible. Entonces, además de sufrir la consecuencia, lo terrible de la enfermedad, además de eso también tenían que vivir alejados de su familia, alejados de sus hijos, alejados de sus madres, de sus padres y de todos los seres queridos, los cuales estaban en su corazón. Pues bien, la palabra del Señor nos cuenta que Jesús iba de paso por un cierto lugar y que en ese lugar habían 10 enfermos de lepra, 10 hombres con la misma enfermedad. Quizás estaban unidos por la misma circunstancia, no cabe duda. Y dice la palabra que ellos se hicieron lejos de Jesús, es decir, clamaron a Jesús a cierta distancia, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban a cierta distancia? ¿Por qué no se acercaron? Número 1, por temor a no contagiar a Jesús. Número 2, porque la ley que Dios le había dado a Moisés decía que las personas que contraían lepra tenían que vivir alejados de la sociedad, como lo dijimos antes. Como segundo, cuando estas personas debían moverse por algún lugar donde había gente, ellos tenían, número 1, tenían que taparse su rostro hasta los ojos. Se tapaban el rostro y se colocaban ropas. Dice la Biblia que se colocaban harapos, o sea, ropa rota, ropa horrible, ropa fea. Y que tenían que ir gritando a los 4 vientos, inmundo, inmundo, inmundo. Es decir, todo mundo tenía que saber con antelación de que quien iba a pasar por allí era una persona inmunda, era una persona que tenía una enfermedad terrible y contagiosa. Ahora nos podemos ubicar mejor cómo era la situación y la circunstancia de vida de estos 10 hombres. Entonces, debido a todo ellos y por temor a no ser apedreado, porque si un leproso incumplía alguna de estas reglas, podía ser apedreado por la comunidad. Por esas razones, estos hombres se hicieron a cierta distancia y clamaron a Jesús por su milagro, clamaron a Jesús para que Él tuviese misericordia. Pues bien, dice la palabra del Señor que Jesús les dio una orden. Y fue que les dijo que se volvieran donde el sacerdote para que el sacerdote verificara que ya el milagro había sido hecho. En otras palabras, Jesús los retó. Jesús los invitó a moverse en fe. En otra ocasión, seguramente voy a hablarles más a fondo acerca de cómo ellos fueron movidos en fe para recibir su milagro. Pero hoy vamos a hablar solamente acerca del acto de agradecimiento de estos hombres. Así que dice la palabra que Jesús les da la orden para que vayan donde el sacerdote. El sacerdote en los tiempos bíblicos, además de ofrecer ciertas prácticas religiosas, también ellos hacían las veces de médico. Y en cuanto a la lepra, ellos eran los encargados de verificar, número 1, que alguien tenía lepra o número 2, que alguien ya había sido sano de lepra. Así que Jesús los invita a que vayan donde el sacerdote porque el milagro iba a ser hecho o había sido hecho mejor. Y cuenta la palabra del Señor que mientras ellos se devolvían donde el sacerdote, fueron sanados. Y dice la palabra del Señor en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, uno de aquellos 10, cuando vio que había sido sanado, que su piel otra vez estaba perfecta, que estaba como la piel de un niño, inmediatamente este hombre tomó la decisión de detenerse en el camino y de devolverse hacia Jesús a darle gracias.
Quizás este hombre en cuestión de segundos pensó, de aquí a que yo vaya donde el sacerdote, mientras que llego a aquel lugar donde él se encuentra, quizás el sacerdote esté, quizás no esté. Mientras el sacerdote verifica a todos mis compañeros, quizás ya sea demasiado tarde. Recuerde que en el primer versículo que leímos, la palabra nos dice que Jesús iba pasando por aquel lugar. Es decir, Jesús quizás no iba a quedarse mucho tiempo en aquella aldea donde estaban estos 10 leprosos, sino que Jesús iba recorriendo el camino y iba pasando por este lugar donde ellos se hallaban. Así que este hombre pensó, yo creo que no hay tiempo para yo ir donde el sacerdote. Yo creo que no hay tiempo para yo ir donde mis familiares y saludarlos o mostrarles de que estoy sano. No, él pensó y dijo, yo creo que vale la pena que me devuelva cuanto antes donde Jesús, donde aquel que me acaba de sanar. Vale la pena que yo inmediatamente vaya donde aquel que me acaba de hacer libre de esta maldición de la enfermedad llamada lepra. Este hombre entendió que su vida había cambiado. Este hombre entendió que ya no sería el mismo, que de nuevo podría volver a ir donde sus familiares, pero que sus familiares ya tendrían tiempo para estar con él. Él entendió que si se demoraba demasiado tiempo sería demasiado tarde y que él no podía perder la oportunidad de darle gracias a Jesús por su milagro. Y dice la palabra que él corrió y vino dando gracias y vino diciendo a viva voz y contando a viva voz acerca de la alegría que había en su corazón por el milagro. Algo maravilloso que veo aquí es que este hombre, en vez de alejarse por el milagro que había recibido de Jesús, antes el milagro lo acercó a Jesús. Qué bueno fuera que en vez de que muchas veces las bendiciones que Dios nos da a nosotros, en vez de alejarnos, antes nos acercaran más a Dios. ¿Sabe? A veces somos muy dados en nuestra vida diaria de pedirle a Dios por un milagro. A veces le pedimos a Dios, no sé, que Dios nos bendiga con un trabajo, o que Dios nos bendiga con una casa, o que Dios nos bendiga con un buen matrimonio, o cualquiera que sea la necesidad que tenemos en nuestro corazón. Y cuando recibimos el milagro, cuando recibimos la bendición de Dios, en vez de acercarnos más a Dios, adivine qué hacemos, mi amigo. Nos alejamos más de Dios. Nos alejamos de Dios. Entonces ya no tenemos tiempo para Dios, ya no tenemos tiempo para ir a la iglesia, ya no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la palabra, porque ya estamos muy ocupados en el trabajo que Dios nos dio. O ya estamos muy ocupados en el hogar que Dios nos dio, entonces no hay tiempo para Dios. O aquella persona que quizás Dios le regala un hijo cuando no podía tenerlo, ahora entonces nos ocupamos tanto en nuestro hijo que no tenemos tiempo para Dios. En cierta ocasión le preguntaron a un hombre, ¿te diste cuenta acerca del eclipse solar que hubo ayer aquí en nuestra ciudad? A lo cual aquel hombre respondió, ¿sabes? Vivo tan ocupado en mi trabajo que no me da tiempo ni siquiera para mirar hacia el cielo. Tal cual, mi amigo. A veces vivimos tan ocupados en nuestras bendiciones y vivimos tan ocupados en aquello que Dios nos dio que se nos olvida dar gracias al Creador y Hacedor de todas las cosas que le ha placido bendecirnos con X o con Y bendición. Este hombre que nos cuenta aquí la palabra, dice la Escritura que actuó de manera diferente. Él vio que valía la pena venir de nuevo donde Jesús, que había mucho por hacer, que había muchas cosas pendientes por hacer debido a la enfermedad, pero que todo podía esperar porque era necesario dar gracias a Jesús. Maravilloso. Y dice la palabra del Señor que este hombre recibió, como digo en el título de nuestra enseñanza bíblica de hoy con John Garzón, el que es agradecido, el que da gracia, recibe el triple. Pues bien, este hombre ya había recibido su primera bendición y fue la bendición de la sanidad. Y nos cuenta la palabra la segunda bendición que este hombre recibió en el versículo 16. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. El segundo milagro, la segunda bendición que este hombre recibió por ser agradecido, fue que pudo acercarse a Jesús.
pudo acercarse a los demás, pero en este caso pudo acercarse a Jesús. Una de las grandes bendiciones que usted y yo podemos tener, mi amigo y mi hermano, es la maravillosa oportunidad de acercarnos a Dios. La palabra del Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. También dijo Jesús en cierta ocasión que el que se acerca a Él, que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Yo creo que una de las mejores bendiciones que puede recibir el ser humano es el hecho de saber que Jesús está con él. El saber que Dios está a su lado, el saber de que no trabaja solo, el saber de que no estudia solo, de que no vive solo, sino que Dios siempre lo acompaña. La palabra del Señor nos habla de que en cierta ocasión iban los discípulos a cruzar de una orilla a la otra. Y dice la palabra que dejaron a Jesús en aquel lugar, en la orilla. Y cuenta la palabra que se levantó una gran tempestad. Y que cuando la tempestad casi que destruye sus vidas, casi que destruye aquella barca porque ya estaba entrando agua a la barca, dice la palabra del Señor, que vieron a Jesús que venía caminando sobre el agua. Ellos se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pero cuenta la Escritura que Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Entonces ya ellos se calmaron. Y hay un detalle maravilloso que nos cuenta la palabra de Dios. Y es que Jesús entonces llegó hasta donde ellos estaban caminando sobre el agua. Y dice que cuando Jesús se subió a la barca, inmediatamente la tormenta se detuvo. Inmediatamente el mar feroz se detuvo. Inmediatamente los vientos terribles que habían en aquella tormenta se apagaron. ¿Sabe usted dónde estuvo el detalle para que todo eso sucediera? El hecho de que Jesús ya estaba en la barca con aquellos discípulos. Cosas maravillosas pueden pasar cuando estamos al lado de Jesús. Cosas poderosas y grandiosas Dios puede hacer cuando Él está con nosotros, cuando nosotros estamos cerca a Jesús. Pues bien, el segundo milagro, la segunda bendición que este hombre recibió por ser agradecido fue que pudo acercarse a Jesús. Maravilloso. Y dice la palabra del Señor algo también poderoso. Y vamos a buscar el tercer milagro. Entonces, en el versículo 17, Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Tremenda esta pregunta. ¿Dónde estaban los otros 9? Vale la pena que usted allá donde se encuentra, en su casa, en su trabajo, se haga esta misma pregunta. ¿Dónde están los otros 9 que fueron sanados? Quizás alguno de ellos se fue directo a donde el sacerdote. Otro quizás se fue para donde sus familiares, donde sus amigos, porque ellos no podían esperar para saber que él había sido sano. Quizás hubo alguno que quizás pensó y dijo, por fin voy a hacer lo que hacía tiempo no hacía y puedo volver a hacer. En fin, todos empezaron a hacer cosas quizás diferentes, pero este hombre hizo lo correcto y fue el dar gracias a Dios. Y dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tercer milagro que Jesús le da. Número 1, la sanidad. Número 2, el poder estar cerca de Jesús. Y número 3, le dio la salvación. ¿Habrá algo mejor que ser salvo? ¿Qué milagro puede haber mejor que el hecho de poder ser salvos? Qué gran bendición podríamos pedirle a Dios, que igual el hecho de poder ser salvo, que igual el hecho de poder estar seguro de que si hoy morimos, sabemos que nuestra alma va hacia el cielo. ¿Qué mejor bendición Dios nos puede regalar? ¿Acaso habrá un carro más importante que la salvación? ¿O habrá una casa más importante que la salvación? ¿O puede haber un empleo laboral que sea más valioso y más importante para nuestra vida que el hecho del poder ser salvo? El poder estar seguro de que si morimos vamos directo al cielo y que no iremos al infierno. 3 milagros, 3 bendiciones le dio Dios a través de Jesús a este leproso, a este hombre, por ser agradecido. Él fue agradecido. Él se devolvió a dar gracias a Jesús y Jesús no solo lo sanó, sino que también le permitió acercarse a Él y como consecuencia fue salvo. Amigo, yo creo que una de las grandes
bendiciones que Dios nos da para acercarnos a la gente es el poder dar gracias. Yo lo he experimentado y llego a la conclusión que dar gracias es como una llave que nos abre puertas laborales, que nos abre puertas en nuestro diario vivir. Otra bendición que nos da el ser agradecido es también que nos hace felices. Nos hace felices a nosotros como personas que damos gracias, como también producimos felicidad y producimos alegría en aquella persona que nos ha servido o que nos ha hecho un favor o un trabajo. Yo he tomado, de un tiempo para acá, he tomado la decisión de ser más agradecido y cada vez que me bajo del bus o me bajo del taxi le digo al conductor gracias, y a través del retrovisor, a través del espejo me mira y casi siempre me dan una sonrisa y asienten con su cabeza que les llegó esa gracia, que su corazón se alegró porque fui agradecido, porque Él se esforzó por llevarme, por transportarme de la mejor manera. También a veces cuando llego a algún almacén o alguna tienda le digo gracias a la persona que me atiende. Y de pronto alguien pueda estar pensando, diciendo, pero ¿por qué le voy a dar gracias a alguien que está cumpliendo con su trabajo? ¿Por qué dar gracias a alguien a quien yo le estoy pagando o se le está pagando para que me haga o me preste este servicio? Amigo, creo que ser agradecido es algo que nace del corazón. Y creo que cuando somos agradecidos no tiene nada que ver con si se le está pagando o no se le está pagando. Es una cuestión de la actitud, tiene que ver con una actitud del corazón. Y como le dije antes, podemos ser más felices si somos agradecidos y podemos producir en los demás también felicidad. Yo creo que podemos darle gracias a nuestras esposas cada vez que ellas colocan el plato de comida en la mesa, mirarla a los ojos y de todo corazón decirle gracias. O cuando nos preparan los alimentos, decirle gracias a cada persona que tiene relación con nosotros y que se esfuerza por hacernos un bien. ¿Qué tal si le damos gracias a la persona que recoge el aseo en nuestro barrio? O darle gracias al médico porque nos ha atendido, o a la enfermera por el servicio de salud que nos ha prestado. Ir dándole gracias a todo mundo, yo creo que eso nos bendice. Es como sembrar semillas que luego a la larga producirán también un beneficio para nosotros. Yo creo que si somos agradecidos, aquella persona a la cual le hemos dado gracias de seguro estará dispuesta a la hora que la volvamos a necesitar. Vale la pena pedirle hoy a Dios que nos dé un corazón agradecido, que nos dé un corazón que aprenda a valorar el trabajo y el esfuerzo que los demás hacen por nosotros. Y por sobre todas las cosas, vale la pena hoy pedirle a Dios que nos enseñe a ser agradecidos con Él. Que Dios abra nuestros ojos, que Dios abra nuestros sentidos para ver cuánto Dios nos ha bendecido y por lo cual debemos darle gracias a Él porque Él ha sido bueno y ha sido misericordioso con nosotros. Muchas personas han muerto debido a la enfermedad del COVID-19, pero ¿sabe? El hecho que usted me esté viendo quiere decir que usted está vivo. Y si usted está vivo es porque Dios en su infinita gracia y misericordia le ha placido darle vida y le ha placido darle salud. Tanta gente que ha muerto durante estos años, tanta gente que ha muerto durante estos días, pero usted está vivo. Yo creo que esa es una razón valiosa por la cual dar gracias a Dios. Yo creo que vale la pena, mi amigo y mi hermano, inclinar nuestros rostros hoy, cerrar nuestros ojos si es posible y levantar quizás nuestros ojos al cielo y decirle a Dios, Dios, gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salud. Señor, gracias porque tienes mis hijos con vida. Gracias, Señor, porque me has dado un gran hogar. Gracias, Señor, porque todas las mañanas madrugo para trabajar, para producir, para traer todos los días el pan diario a mi hogar. Yo creo que vale la pena dar gracias a Dios, no sé, hasta por el vestuario que tenemos, porque todo eso son bendiciones. Recuerde que cuando nacimos nada trajimos, así que todo lo que tenemos hoy es ganancia. ¿Sabe? A veces nos preocupamos por tener quizás mucho dinero o por tener muchas propiedades, pero ¿sabe? Se nos pasan por alto muchos detalles que son así pequeños, muchas cosas que son así pequeñas, pero que a la larga vienen a ser las más importantes en nuestra vida.
Y tanto las cosas grandes que menciono como las cosas pequeñas, todas dependen de la voluntad y la misericordia de Dios. Así que yo creo que vale la pena que de hoy en adelante seamos más agradecidos con Dios, que le demos gracias a Dios por todo. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, dice: dad gracias a Dios por todo. Y ese por todo encierra tanto las cosas que creemos que son buenas, como también aquellas cosas que pasan en nuestra vida que a veces creemos que no son tan buenas, pero que a la larga Dios las permite para bendecirnos. Así que lo invito para que desde hoy en adelante, todas las mañanas, antes de levantarse de su cama, eleve una oración al cielo y le diga a Dios: Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias porque me puedo levantar a trabajar. Gracias, Señor, porque puedo respirar, porque puedo comer. Y en fin, darle gracias a Dios por tantas cosas que Él nos ha dado. Y quizás también antes de acostarnos, darle gracias a Dios: Señor, gracias porque ha pasado un día más y estoy vivo. Gracias por todo lo que me permitiste hacer. Gracias porque mi familia está conmigo, porque mis hijos están conmigo. Amigos, hay muchas razones para darle gracias a Dios. Hay muchos detalles, muchas bendiciones con las cuales Dios adorna nuestro diario vivir y está esperando. No que esas bendiciones nos alejen de Él, sino que por el contrario, nos acerquen a Dios y seamos agradecidos. Y siempre recordándoles que aquel que es agradecido, Dios le dará el triple de bendiciones. Si esta enseñanza está siendo de bendición para su vida, si este canal ha traído bendición a usted y a los suyos, le invito para que se suscriba a nuestro canal y le dé clic a la campanita, para que cada vez que subamos un video, YouTube se lo haga saber y pueda verlo. A todos ustedes, muchas gracias por llegar hasta el final de nuestra enseñanza bíblica de hoy. Dios les bendiga a todos y paz a sus vidas. Chao, chao.